Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Mario Mejía con el gusto de siempre, transmitiendo desde León, Guanajuato, en la iglesia Nazareno Alfa. Qué bueno que nos visita y qué bueno que nos honra con su presencia. Existe una pregunta muy frecuente que me hacen: ¿dónde está Dios en un mundo con coronavirus? O en un mundo con inundaciones, con ciclones, que estamos pasando cosas tan terribles, con tantas gentes muriendo, con tanto caos. La gente pregunta: ¿dónde está Dios? Y antes de poder empezar a entrar en materia, déjenme leer un texto que se encuentra en el Salmo número 19, versos 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Se lo voy a leer. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. En otra versión dice: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Déjenme le explico. Nosotros podemos conocer a Dios a través de su obra. No lo podemos ver físicamente, es una realidad. Poca gente pudiera decir en la historia de la humanidad: yo vi a Dios cara a cara, o lo conozco. Pero lo conocemos a través de la magnificencia de su obra. Déjenme le explico con un ejemplo muy simple. Tal vez usted alguna vez ha escuchado música clásica. A mí personalmente me gusta mucho la música de Mozart. No lo conocí. No hay fotografías de Mozart, hay pinturas que más o menos dicen cómo era él, pero a ciencia cierta cómo era él físicamente no lo conocemos. Pero ¿cómo conocemos a Mozart? Lo conocemos a través de su obra. Usted escucha una canción de Mozart y dice: wow, ese es Mozart. ¿Por qué? Porque su obra manifiesta quién él es. No que él sea esa obra, porque hay una corriente que le llaman panteísmo, que significa que Dios es todo y está en todo. No, Dios no es un objeto, no está en los objetos. La Biblia dice que Dios está presente en su obra. La presencia de Dios está en todo lugar, es uno de los atributos de Dios. Dios es un ser omnipresente. Pero volviendo al tema de creer en Dios, a mí se me hace más lógico, se lo digo de manera personal, creer en Dios que no creer en Dios. Porque las teorías, que son esas teorías que la ciencia nos da como fundamento de la creación del universo, no concuerdan. De entrada son teorías, o sea, son planteamientos, son hipótesis, es una manera de interpretar, pudo haber sido así y así y así, suponemos, pensamos a lo mejor, y le meten millones y millones de años para que se justifique lo que pasó. Pero la mayoría de esas hipótesis contradicen a la misma ciencia. Por ejemplo, la ciencia ha demostrado que no existe la generación espontánea. De la nada no puede crearse nada. Tiene que haber un inicio. Un científico hace muchos años hizo un experimento con unas larvas y demostró que las larvas no salían de la comida, sino que los insectos volaban y depositaban sus huevecillos en la comida para que en cuanto nacieran tuvieran alimento. Eso demostró que no existe la generación espontánea. Entonces la misma ciencia se contradice al decir que de la nada, de una explosión, surgió ese universo pensante. Esas criaturas tan complejas como somos los seres vivos, tan especiales, tan excepcionales, tan diferentes. Definitivamente a mí se me hace inverosímil. Se me hace más fácil creer que un ser todopoderoso, inteligente, supremamente amoroso, supremamente creativo, metió sus manos para ordenar el caos y construir lo que ahora nosotros vemos. La Biblia dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Hay un génesis, hay un inicio, hay una gran inteligencia, le llaman la ciencia, una inteligencia como una especie de gran maestría que organizó y formó todas las cosas. Para nosotros esa gran maestría, esa inteligencia suprema, no es otra persona sino Dios, nuestro Padre y Señor. Y en Él creemos. Entonces Dios está presente. Dios está presente a pesar de las crisis, a pesar del dolor, a pesar de los problemas. Es verdad que los seres humanos actualmente estamos bajo mucho estrés y estamos padeciendo de muchos males. Yo encuentro dos tipos de males. Le llamaremos a los males naturales, que no es un mal moral.
Simplemente los huracanes, los terremotos, todas estas cosas que están pasando, la misma pandemia, no son causa de la maldad del hombre, ni es Dios queriendo despedazar al ser humano. Si Dios hubiera querido destruir a su creación, lo hubiera hecho. No lo ha hecho hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios tiene paciencia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios para las naciones. Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces el plan de Dios es acercarse al ser humano, no alejarse del ser humano. Entonces esto que estamos viviendo es un mal, sí, pero es un mal natural. Ahora, hay un mal que sí provocamos los hombres y las mujeres, los seres humanos de esta creación, provocamos ese mal. Y tiene que ver con muchas desgracias que hemos hecho. Ahora, por ejemplo, parte del cambio climático sí tiene que ver con la desmedida ambición del hombre, talando árboles, desperdiciando los recursos naturales, contaminando las aguas. Bueno, todo eso que estamos viviendo, el calentamiento global, es un mal que estamos viviendo, pero eso es consecuencia de nuestras propias malas acciones en contra de la naturaleza. No hemos sabido respetar nuestra casa, no hemos sabido conservar nuestro entorno. Textualmente es como si yo llegara a mi casa y tomara un marro y empezara a destruir la barra y las ventanas y los lavabos y el piso. Mi esposa, mis hijos me dirían, ¿te volviste loco? Pero los seres humanos eso estamos haciendo con nuestro planeta y creemos que no nos va a pasar una factura, pero yo creo que muchas cosas que estamos viendo el día de ahora tienen que ver con la factura por causa de lo que actuamos. Ahora a veces también tienen que ver el error humano. Es muy común, yo he visto muchas desgracias, tristemente, de casas que caen porque se deslavan los cerros. El tema es que al ser humano se le ocurre construir en una ladera de una montaña, sabiendo que cualquier movimiento de tierra pues terminará destruyendo su casa. También muchas casas, muchas viviendas, zonas habitacionales, son puestas en las partes bajas del terreno. O fueron puestas donde antiguamente había un cauce de algún río. ¿Qué pasa cuando se inunda? El agua, dicen que tiene memoria, el agua vuelve a su cauce y se va a llevar lo que está en su cauce. Entonces, si yo pongo mi casa en una cauce de un río y el río crece y lleva mi casa, creo que yo cometí un error de planeación. Y eso está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, la gente que está sufriendo tantísimo de inundaciones. Villahermosa tiene una complejidad, se encuentra abajo del nivel del mar. La superficie de tierra está abajo del nivel del mar. Así que cualquier inundación va a afectar a una ciudad como Villahermosa y como Tabasco, el estado de Tabasco, va a ser afectado por esta causa. Somos los seres humanos quienes en nuestro afán desmedido de colonizar, de poblar, de plantarnos donde queremos, a veces vamos contra las leyes naturales que nos indican que ahí va a pasar algo, tarde o temprano. Si algo se sale de control, va a haber una afectación. Difícilmente hacemos las cosas en lugares donde no se vayan a salir de control. Pero eso no es culpa de Dios, no es un juicio de Dios, son errores nuestros. Pero el tema es que nosotros estamos viviendo dolor y Dios quiere ayudarnos con ese dolor. Dios, dice la Escritura, yo estoy cerca de los que me buscan. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón, dice la palabra. Jesús dijo, el que toca se le abrirá. El que pide se le dará. Dios está cerca de nosotros y nosotros somos capaces de creer en Él. ¿A qué distancia está Dios de mí? A la distancia de mi fe. Ya lo he compartido en otras ocasiones. Mucha fe, mucha cercanía con Dios, mucha confianza con Dios. Poca fe, poca cercanía, poca confianza, poca obediencia, pocos resultados. Nada de fe, nada de resultados. La medida es simple. Mi fe es la que me permite accionar tanto a la voluntad como al propósito de Dios. Me permite accionar para la provisión de Dios y a las bendiciones de Dios y a la protección de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios de una manera
especial, no sé cómo decirlo. Nosotros tenemos dos conceptos de Dios. Una, lo creemos que es un Dios que está esperando para castigar a todo el mundo. Yo no creo en un Dios que odia, que permite que los niños mueran de hambre, que permite tantas desgracias. Es un concepto. Alguien que cree que Dios es un Dios que destruye, que todo lo malo que pasa en esta tierra lo hizo Dios. Y está por el otro lado ese concepto que tenemos de un Dios que solamente sirve para dar. O sea, es el Dios del pliego petitorio. A ver, Señor, tú que estás ahí, puedes darme todo lo que necesito, punto. Lo usamos casi como si fuera una tarjeta de crédito. Basta presentarla, meterla, teclear el NIP o poner nuestra firma y ya obtenemos el beneficio. Pero ninguno de los dos conceptos de Dios es el concepto acertado, es el concepto bíblico de Dios. La Biblia dice que Dios es como un padre para nosotros y desea relacionarse con nosotros como un padre se relaciona con su hijo. Entonces, un padre le gusta proveer a sus hijos, sí, pero no le gusta que solamente lo vean como una máquina de hacer dinero y que pide y dame, papá. El papá quiere una relación con los hijos, quiere una relación con la familia. Está buscando amarlos y ser amado por ellos. Ese es el corazón de Dios. Tampoco un padre está soñando con llegar a casa a castigar a los hijos, a golpear a los hijos, a ver quién se portó mal para cortarle la cabeza. Lo digo en sentido figurado. No. Así como un padre llega de un largo viaje y quiere estar con los hijos, quiere estar con la familia, quiere gozarse con ellos, quiere escucharlos, quiere traerles regalos que compró en el lugar donde estaba viajando. Del mismo modo, Dios desea acercarse a nosotros como un padre para tener una comunión con nosotros, establecer una forma de relación. El problema es que nosotros o no creemos en Él o tenemos falsos conceptos de Él. Ahora le explico un poco más esto de los conceptos. Hay muchas personas que tienen un concepto de mí, por cómo me ven, por cómo hablo, por cómo me visto, tal vez por algo que escucharon de mí. Y esa es la idea, el concepto que ellos tienen en su mente de quién soy yo. Pero solamente hasta que me conocen y tratan conmigo, podrán decir, ¿sabes qué? No era así, verdaderamente es de esta manera. Del mismo modo, nosotros queremos tener un concepto correcto de Dios basado en cosas que nos han dicho, en cosas que creemos, en cosas que nosotros casi por deducción sacamos, pues si esto pasa así y esto es así, entonces yo determino que esto es así. Son conceptos propios que nos hacemos de Dios. Pero la única manera de conocer a Dios como Él es y no tener un concepto erróneo de su persona es a través de la Escritura, porque la Escritura nos habla de Dios, de su carácter, de su bondad, de su amor, de sus proyectos, de sus promesas, de sus bendiciones, de sus leyes, de sus principios y sus mandamientos. O sea, la Escritura nos da a conocer quién es Dios, su carácter y cómo nos podemos acercar a Él. La primera puerta que nosotros tenemos que tocar para entrar en contacto con Dios es Jesucristo. ¿Por qué Jesús? Porque nosotros, los seres humanos, cometemos pecados, nos equivocamos, transgredimos las leyes de Dios y eso genera distancia. Necesitamos a alguien que nos pueda acercar al Padre, que nos traiga su perdón, que nos haga merecedores o acreedores de su perdón, no por las buenas obras que nosotros hagamos, sino por la justicia. Jesús dice que Él es la justicia de Dios. Dios cumple su justicia en Él para que nosotros seamos libres de pecado. Entonces esto es algo bien importante. La puerta de entrada a Dios somos nosotros. Los seres humanos somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero nosotros nos hemos creído que somos un cuerpo. Muchas personas, la ciencia a veces niega el espíritu. Y hay quienes reconocen la vida espiritual, pero de una manera medio deforme. Pero, amada y amado, Dios sopló en nosotros de su espíritu y nuestro espíritu tiene la enorme capacidad de comunicarse con Dios. No así los animales, no así las plantas, no así los mares, no así las nubes o los vientos o los minerales de la tierra. Dios hizo de usted y de mí su obra prima, algo excepcional. La Biblia dice que le dijo al mar, produce seres vivientes, le dijo a la tierra, produce plantas, produce hierba y produce también seres vivientes. Pero cuando habla de la creación del hombre, dice que Él con sus manos tomó del barro de la tierra, entendiendo los elementos de la naturaleza de los que estamos constituidos los seres humanos, dice que los formó y luego sopló en ellos su aliento,
su aliento de vida, y entonces el hombre, la raza humana, empezó a vivir en esta tierra. Así que para mí es mejor creer que soy el hijo de Dios a que soy el hijo de un gorila del zoológico. Se me hace ilógico, discúlpeme que se lo diga. Yo me considero un ser excepcional. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos al reino animal, no creamos esas cosas. Usted y yo no somos animales. Dios nos hizo seres humanos, un género excepcional y especial. Es verdad que se ha encontrado inteligencia en algunos animales, es correcto. Pero el tema de la conciencia, la capacidad creativa, la imaginación, no existen en ninguna otra especie. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creó este mundo y a nosotros nos dio la capacidad de ser creativos. Dios nos permite tomar decisiones, Dios nos permite analizar, tener conciencia de las cosas. Ninguna raza ha podido salir de donde está. Los perritos siguen siendo perritos al nivel de perritos que son, igual que los caballos, igual que los delfines, o ponga usted la especie que quiera. Solamente el ser humano ha podido trascender. Los seres humanos no nacimos con aditamentos para volar, pero podemos volar más rápido que las aves y llegar a donde ningún ave llega en un tiempo que ningún ser vivo puede llegar. Nosotros no fuimos dotados con los músculos como para correr como un leopardo, un tigre, pero hemos podido poner implementos, hacer inventos como el automóvil que nos permite correr a altísimas velocidades. Hay motocicletas que llegan a más de 300 kilómetros por hora. No hay ningún ser vivo que pueda correr a esa velocidad o volar a esa velocidad. ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos dio una capacidad para trascender que ninguna especie tiene. Todas las especies están como empezaron. Solamente los seres humanos hemos avanzado. Y no estoy hablando de evolución, estoy hablando de creatividad. No evolucionamos y de a primeras nos salieron alas y volamos. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, pero podemos volar. Nuestras extremidades siguen siendo limitadas, pero podemos correr a altas velocidades. Hemos podido salir del planeta y regresar. Hemos podido inventar la cámara fotográfica, la cámara de video que hoy nos permite comunicarnos. No existe ninguna especie en esta tierra que lo haga. ¿Quiénes lo podemos hacer? Quienes somos hijos de Dios, quienes somos criaturas de Dios, el ser humano. Así que no dé lugar a sentirse con una baja autoestima. Amado, amada, usted es una persona excepcional y es una persona excepcional para Dios. Tenemos que empezar a aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Personas que están diseñadas para trascender. Nuestra vida no es nada más este mundo y esta tierra. Este es un paso, un escalón, un pequeño proceso. Santiago, el libro de Santiago dice que somos como una neblina que ahorita está y de buenas a primeras se desvanece. Esa es la vida de los seres humanos. Pero nosotros nos hemos concentrado tanto en esto, hemos hecho tantas cosas como si fuésemos a ser eternos, como si fuéramos a vivir para siempre en esta tierra, y no es así. Vamos de paso. ¿Cuánta gente ha desafortunadamente fallecido por causa del coronavirus? Es que ¿dónde estaba Dios? Pues Dios está en el mismo lugar y está establecido para los hombres que mueran. O sea, le tengo una mala noticia, déjeme dársela de una vez, usted va a morir. No sé cuándo y no sé cómo, pero yo le puedo garantizar que usted va a morir igual que yo, igual que todos los seres humanos han muerto en todas las generaciones. Entonces la gente que está muriendo solamente está muriendo por causa del coronavirus, pero la gente sigue muriendo por causa del cáncer, por causa de infartos, por insuficiencia renal. También la gente sigue muriendo por vieja. También hay gente muriendo de hambre, tristemente. Y hay mucha gente muriendo por la delincuencia organizada, por el crimen. Todo eso son causas de muerte. El alcoholismo, las drogas, también matan a muchas personas cada año. O sea, los seres humanos somos frágiles y muchas cosas que nos afectan nos pueden provocar la muerte. El coronavirus es una de ellas. Pero la gente muere porque la gente muere. Ese es el tema. Todos vamos a morir. No debería preocuparnos tanto que vamos a morir o no. Todos lo vamos a hacer en algún momento. No debería preocuparnos tanto lo que estamos haciendo aquí, porque todos vamos a dejar todo lo que hicimos aquí. Nadie se ha podido llevar nada hasta el día de hoy. Entonces deberíamos empezar a preocuparnos un poquito más a dónde vamos.
en pasar bien este proceso, esta escala que estamos haciendo, pasarla bien para que cuando lleguemos a ese nuevo nivel, a esa nueva escala, estemos bien. Como dije hace rato, la única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesús. Si usted acepta el sacrificio de Jesús en esa cruz, quien murió en su lugar por causa de sus pecados, o por causa de mis pecados, murió en mi lugar, y aceptamos su perdón, Él nos reconcilia con el Padre y dice que Él nos hace hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene acceso a hablar con su Padre celestial. Yo le invito a que usted pueda hacer esto. Si usted no ha tenido una relación personal con Dios a través de Jesús, le animo a que hoy mismo tome esta decisión. Es una decisión importante. Y usted va a poder descubrir a dónde está Dios a pesar del dolor del ser humano. Así como está en su lugar, le voy a pedir que cierre sus ojitos y me siga en esta sencilla oración. Amado Dios, he fallado, he pecado delante de ti y tú lo sabes y yo lo sé. Sé que por bien que me pueda aportar, no puedo deshacer ni corregir todo el mal que hice. Por el mal que hice hay una consecuencia y esa consecuencia se llama muerte eterna, como establece tu palabra. Pero tú nos has dado a todos nosotros una provisión y esa provisión fue Jesús. Jesús vino a esta tierra, nació de María, murió en una cruz en lugar mío para librarme y limpiarme de todos mis pecados. Así que yo hoy acepto tu sacrificio, Jesús, en esa cruz por mí. Acepto y te agradezco que te hayas determinado a morir en mi lugar. Gracias, acepto ese regalo. Séllame con tu Espíritu Santo. Adóptame como un hijo, una hija de Dios, para que a partir de ahora, yo le pueda conocer y yo pueda tener contacto espiritual directamente con Él. Yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos y amigas, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos en la siguiente transmisión de miércoles. Acuérdese de suscribirse si no lo ha hecho, darle clic a la campanita si no la ha activado, dejarnos un comentario si no lo ha hecho, darnos dedito arriba si no lo ha hecho. Y por último, compartir con todas las personas que están preguntando, ¿dónde está Dios en este momento? Que Dios los bendiga nuevamente. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.